acogerme a Sagrado. Ahí fuera todo está lleno de zombies que ven la isla de las tentaciones y de vampiros que, como dicen en la película de John Carpenter, son malditos chupasangres víctimas de la moda. Pero el Círculo de Fuego protege letras corsarias, así que no hay problema. Conviene recordar, y esto lo sabrá muy bien Fernando Navarro, que es guionista, que dicho círculo no abarca el edificio entero de los Curto, ni en cámara, ni en radio de planta, ni en altura, que hemos visto en numerosos casos cómo el mal se desarrolla justo encima o debajo de donde el bien se irradia. Así que les advertimos que al traspasar esa puerta todos quedamos desprotegidos si no llevamos un libro con nosotros. Un libro es la única manera de prolongar el efecto de protección, de hacer también de su casa un lugar sagrado. De lo contrario, puede verse poseído por homúnculos o súcubos y al llegar a su hogar poner Telecinco. Quizás sea esta toponimia del mal la que mejor identifica la novela que presentamos hoy. Crisálida es una novela escrita de dentro a fuera, exactamente igual que lo hace El gusano con su pupa. Una novela cuya protagonista construye los muros de su propia cárcel para quedar atrapado en ella. Es decir, es el lenguaje el que va creando un bosque asfixiante, lóbrego, insalubre, malsano, con un terrible cancerbero que es asesino, carcelero y libertador al mismo tiempo. Un capitán que surca los mares con la efigie de la madre atada a la proa, con las bodegas llenas de alcohol y locura, con un hijo en cada mástil, con una continua fiebre de irresponsabilidad, sin destino, sin juicio y sin salvación. Y ella, nuestra protagonista, construye las paredes de este infierno, real y mental al mismo tiempo, con la intención de metamorfosearse, con la intención de agarrar el báculo del compromiso, de derrocar al diablo y poder salvar las vidas de los que han crecido a su lado. Pues este es un cuento sobre la irresponsabilidad, del que se ha de responsabilizar, sobre la irresponsabilidad del que se ha de responsabilizar. Es una parábola sobre la imposibilidad y lo infructuoso que también ofrecen esos términos que creemos tan antagónicos a nuestras propias vidas, como lo son la libertad, lo salvaje, lo descontrolado y lo virginal y no hollado. Somos monstruos antes de dormir y transicionar y seguimos siendo monstruos al despertar y ser, nos dice la alegoría. Es el No Future de Sex Pistols, ¿no? Pero sin llegar a hacerse carne, sin llegar a cantarse, sin llegar siquiera a convertirlo en vinilo. Es decir, un No Future sin futuro. Será hoy Macarena de Rueda, actriz y amiga de Fernando, quien ponga voz a este texto que se pliega sobre sí mismo. Y solo un pequeño apunte más que dejo en el aire para discutirlo quizá más tarde. Merece mucho la pena ver el uso de la sintaxis en este libro. Cada una de las frases, como si fuera un fractal, remite al todo de la novela. La primera frase es contundente, explicativa, y la subordinada se deja llevar, se disuelve, se difumina. Cada sentencia es un intento denodado por abordar la lógica, por asirse a algo, y cada final es una caída por la pendiente de la razón, un grito de impotencia. Esa tensión a lo largo de todo el libro crea una verdadera atmósfera de desasosiego y de terror. Casi me atrevería a decir que es de una prosa decimonónica, una historia de fantasmas a lo Henry James, otra vuelta de tuerca, una novela gótica quizá, un monje de Luis, un Melmoth el errabundo de Charles Maturin, quizá, y con esto ya acabo, todo el libro parta de ese paraíso perdido de Milton en realidad, de esa teodicea donde se reta a Dios a que se haga cargo de tanto mal, de tanta falta de futuro. Es un verdadero placer tenerte aquí y conversar y poder conversar con vosotros. ¿Cómo para, no? Espero que me escucháis bien, ¿sí? Despierta, niña, despierta. Escucho la voz grave del capitán. Y entonces despierto. Y me envuelve en la niebla de los bosques donde me mataron cuando yo tenía 12 años. Y no tenía nombre, porque de niña no tuve nombre porque mi padre, al que llamábamos el capitán, no nos puso nombre a ninguno. No puede ser su voz porque él nunca me llamó niña, o dijo niña, o mi vida, o criaturica, o bebé, o nena, o mi dulce, o mi amor. Ni pensó que yo fuera una niña porque ya no lo éramos. No éramos niñas. Éramos sus soldados, sus juguetes, sus esclavos, sus discípulos, sus muñecos.
No puede ser su voz porque anda perdido arriba en las tierras altas, seco como una rama, y se lo están comiendo los gusanos, y revolotean la alúa en el aire, y algunas mariposas han venido a verlo, y la tierra lo agarró y tiró de él, con fuerza, para adentro. Quédate conmigo, capitán. Y ya no se movió y se fue pudriendo y no. Esa no puede ser su voz, porque los fantasmas no hablan. Bueno, ahora empecemos un poco a discutir sobre esta idea, ¿no? Es cierto que he encontrado un germen muy exacto en una novela, es eso, una especie como de novela gótica, casi decimonónica, una historia de fantasmas que inevitablemente tienen que ver con la ida mental, con la ida de olla, y algo también muy gótico en realidad, ¿no? Esta idea del encierro, me parece impresionante cómo se van construyendo las atmósferas. Creo que eso tiene que ver un poco con tu profesión de guionista, ¿no? En realidad creo que actúas con imágenes, ¿no? Sobre todo, y es importante que las palabras estén continuamente creando los muros de esas imágenes, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias Fabio por su increíble texto, que me llevo para meterlo en Crisálida, y gracias a Macarena, compatriota granaína, amiga y actriz. Realmente cuando uno es guionista de cine, a veces tiende a parecer que las novelas de los guionistas tienen que ser novelas llenas de trama, que tienen que estar llenas de giros y que tienen que parecer películas. Y sin embargo, y recogiendo lo que tú has dicho, a mí me gusta mucho la idea de que lo que haces como guionista de cine es construir imágenes y usas las palabras para construir imágenes. Es decir, la construcción narrativa de una película o de una serie no me parece tan importante a mí, a esta altura ya de mi oficio, como la construcción de imágenes, que es lo que además seducirá a un director y lo que se quedará en la retina del espectador, la sucesión de imágenes. A veces no tienen ni siquiera que ser muy coherentes, simplemente tú tienes que conseguir que parezcan coherentes y enmarcarlas dentro del mismo contexto. Entonces, en este caso, para mí era un reto y era lo que yo me planteé, voy a construir un universo visual y sobre todo físico basado en la escritura y en la voz. Por eso hemos decidido empezar, vamos a ir picoteando con algunos de los capítulos del libro para ir viendo que la voz, y por eso también que una actriz nos preste su voz para darle voz a una niña a la que le quitan la voz, era lo más importante del texto, la construcción de la voz narrativa, es decir, cómo un personaje legitima una novela. O sea, esta novela, yo tenía el argumento y no sabía cómo contarla, y hasta que no surgió este párrafo que ha leído Macarena, despierta niña, despierta, escucha la voz del grave del capitán, no supe cómo escribirla. Y dije, vale, voy a contarla en primera persona, voy a volver a Granada, cuando no era la intención era hacerla en unos bosques mitológicos centroeuropeos, un poco tirando del gótico, como tú bien has dicho, y de repente fue la creación de la voz, ese párrafo que aparece cuando estás intentando escribir, el que creó la novela, con lo cual tenían que ser todo las imágenes soñadas de una niña que cuenta, o en este caso piensa la novela para nosotros, ¿no? Me parece un esfuerzo arriesgado hoy en día, ¿no? Porque no fue fácil. Claro, hemos dejado muy atrás toda la idea del terror, y ¿no? Quiere decir que absolutamente todo el terror ha estado vehiculado, me atrevo a decir, en los últimos 50 o 60 años por la pura imagen, ¿no? La escritura sobre él se quedó muy atrás y todo eso, y sin embargo consigues crear un clima verdaderamente desasosegante, un clima verdaderamente crítico, ¿no? Y creo que hay un esfuerzo muy grande ahí. Sí, de alguna manera lo gótico, a mí me regaña un poco Enrique Redel, entre comillas, porque dice, claro, no encamine el discurso hacia lo gótico, porque parece que últimamente hay que pedir perdón. Es verdad que gracias primero a Cristina Fernández Cubas, Pilar Pedraza, Pilar Adón, por dar ese paso, y luego la escritora Mariana Enríquez, yo creo la primera, han conseguido quitarle a esa etiqueta del terror o de lo gótico la etiqueta, de hecho, y la han convertido en literatura como siempre fue, ¿no? Pero para mí era una herramienta sencilla que también uso un poco en el cine, ¿no? Que es, obviamente, cuando tienes algo dentro que tienes que contar, si usas la herramienta de cierto género, y para mí la literatura, ha citado otra vuelta de tuerca que me parece que es altísima literatura, y que nadie pensaría que por ser o por estar retratando una cosa muy oscura, además en este concreto también con niños
y también con un pasado traumático, deja de ser literatura, ¿no? Entonces, sí que yo sentí que las herramientas tenían que ser literarias, no visuales, y que el terror o el gótico al que me tenía que agarrar también podía dialogar con la literatura, digamos, no gótica, con la literatura europea, la traducción europea, o con la traducción norteamericana, con la traducción sudamericana, pero sí que creo que era importante que tuviera ese arraitre que la propia edición, a la que la edición de Impedimenta guiña, ¿no? Parece una novela gótica con ribetes victorianos en la portada, ¿no? Parece de Valdemar. Sí, claro, es como parece que han tenido que acercarse, pero sí que tiene ese guiño un poco de literatura gótica que al que nos rehuíamos, ¿no? Recuerdo que hace poco, un año así, fui con mi hijo al cine y mi hijo se quedó verdaderamente electrizado del terror de ver un afiche de estos de película con una mujer que gritaba y el pelo se le metía dentro de la... ¿no? Entonces el claim era algo así como estar dentro de ti, o ¿no? Esta cosa del pelo, ¿no? De jugar con el pelo desde The Ring y todo eso. Y sin embargo, creo que esas imágenes que suelen ser muy recurrentes en la literatura actual, lo consigues no solo ya con el significado semántico, sino con la propia sintaxis, ¿no? Me repito un poco al texto que he dicho, y es cómo construyes las frases, siendo y llegando a ser cada una de las frases el fractal del libro, ¿no? Es como si agarrases una sola frase y comprendieras en él todo lo que el libro te está contando, ¿no? Es una posición de lo que sucede, hay algo muy estático, esto es la primera frase, y las siguientes frases, porque, por ejemplo, lo has leído con muchas comas, pero no hay comas, casi nunca, ¿no? Siempre hay como copulativas, ¿no? Sí. Que van, y niño y tal, hay cosas verdaderamente... Sí, veníamos hablando de eso en el tren, ¿no? De la imposibilidad de... O sea, de hecho, leer ahora que vamos a leer el capítulo del Capitán, hay un reto en intentar encontrar la voz interna que tiene el libro, que a veces es la de aquí, aunque curiosamente fue la propia Cristina Fernández Cubas la que me dijo en la presentación en Barcelona, me dijo, me he sorprendido leyéndolo en voz alta. Es que cambia un montón. Claro. De cuando yo me lo he leído en mi casa, luego decirlo en voz alta, digo, ay, Claro. Es que dice, me cuesta tener los ojos abiertos y se me cierran mientras me hablan y mientras me como el flan que es de vainilla y está rico, pero no sonrío ni se lo digo, aunque a Brígida sabe que me gusta y ella me dice que si la montaña existe, ¿dónde está? Y si el capitán existe, ¿dónde está? Y yo le digo, Brígida, estás enferma y te creerás muy guapa, porque también, claro, tiene un léxico, este léxico granaíno, obviamente, que vas intercalando, de manera que en realidad no creemos que el personaje habla así, sino que lo hace recordar así. Claro, piensa así. Si es una novela, de hecho es lo que hablábamos en el tren, esta novela no está escrita, está pensada para Brígida, que es, digamos, el lector, ¿no? Este personaje, esta enfermera, a la que ella le piensa todo el rato la novela. O sea, no es una novela... Por eso muchas veces la novela, a veces se supone que hay una coherencia en quién está escribiéndola, pero dice, no, es que no está escrita. O sea, no una novela escrita, es una novela pensada, ¿no? Pensada todo el rato. Claro, de hecho, creo que cuando se piensa la novela, esto es lo que sucede sintácticamente, y cuando la novela está contada, en vez de pensada, utilizas un estilo epigramático, sí. Es decir, como telegráfico, ¿no? Donde todos son fogonazos, sí. Y vas dejando claro dónde los sitios se hacen, quiénes son, cómo están, ¿no? Sí. Y se cubica de una manera especial. Sí, que es el capítulo del Capitán. Yo creo que tiene esa cosa de explicar al personaje, el padre de la niña, que se lleva a la niña a vivir a los montes. Este personaje se llama... Sí, me doy. ¿Me había escuchado bien antes? Sí. El rey de la montaña, el emperador de las nieves perpetuas, un desgraciado toda la vida, un pirao, un loco, un iluminado. Se hizo comunista cuando tocaba hacerse comunista, para tocarle los huevos a sus padres, nos decía siempre riéndose. Estudió Derecho y no terminó porque conoció a mi madre, Madre Selva. Él andaba por los colegios mayores, venga guitarra, venga a fumar porros, venga a los primeros tripis. Se gustaron nada más verse, vaya dos. Ella era casi una zagala cuando vio a mi padre cantar canciones hippie en la plaza de la Facultad de Derecho. Yo no sé qué hacía ella allí. Seguro que estaba haciendo repartos para su madre.
Se engalearon al momento, príncipe y princesa. Él se había dejado barba, ella tenía el pelo rojo, muy rojo. No se separaban nunca. Tiraban a base de cerveza, porro y tripi. A viajar con la mente, le decía el capitán a Madreselva. Entonces se querían, creo que se querían, y mi padre en aquellos años la llamaba Amor en la niebla, que era el nombre de su planta favorita. Madreselva siempre tuvo problemas de sueño, nunca durmió, decía. De chiquitica lo que le gustaba era hacer dibujos y de niña hablaba sola y no tenía hermanos y pasaba mucho tiempo en la cocina de su casa. Y su madre, que era mi mami Concha, se iba a vender por las casas fritanga y cosas y su padre había sido zapatero remendón y flamenco del Albaicín y había muerto tieso después de una noche de vino y jarana y cante. Y se quedó la madre sola con la niña pelirroja, que ya estaba un poco para allá. Y la niña se tiraba la hora muerta en casa, sin nadie. Y por eso Madreselva no hablaba mucho. Y luego se ponía a darse cabezazos contra la pared y no paraba la niña hasta que se hacía sangre. Y su madre, mi mami Concha, a la que años después atropelló un tren, se la encontraba tirada en el suelo con la cabeza abierta y otra vez de médico. ¿Qué le pasa a esta niña? Desesperada, mi mami Concha, que estaba sola en el mundo, les preguntaba a los médicos y nadie sabía lo que le pasaba a su niña. Me acuerdo de Madreselva, dándole el bibe a mi hermano pequeño y sin poder parar de llorar. Las lágrimas le caían al zagar y cuando le daba el pecho yo pensaba que no le daba leche sino lágrimas. Y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella se encogía de hombros y lloraba y se reía y yo entonces me tenía que reír. Madreselva, con el rabillo del ojo pintado, largo, como una flamenca o una egipcia. Nunca la vi comer aunque nos hacía de comer y no se le veía bien la cara porque siempre llevaba algo que la tapaba, un velo o pañuelo en el pelo. Le gustaba hacerse dibujos con maquillaje en las mejillas y la frente, estrellas, planetas. Compraba en los rastrillos candelabros viejos, le encantaban las bichas. De niña vivía en una casa vieja y jugaba con ellas. No le daban miedo, las cogía, las culebrillas eran sus mascotas y en los rastrillos también compraba espejos y le encantaba colgar los espejos del techo. Y entonces aquel piso en el que vivíamos era un piso lleno de espejos y me reflejaba al llegar del cole o al jugar con mi hermano. Y Madreselva lo arreglaba todo con un beso en la frente que te dejaba el rostro del pintalabios rojo, aunque a veces morado y hasta del color de la plata. Y cuando te lo iba a quitar siempre decía lo mismo. No, no, no. Otros tienen un ojo en la frente que lo ve todo. Tú tienes una boca. Y yo aprendí de ella a no hablar mucho, aunque pensar no dejaba de pensar cosas como las que pienso ahora, que no se me van de la cabeza. En el barrio decían que eran dos flipados, los más flipados. Tu madre es la groupie de una estrella de rock que no fue, y tu padre un músico de pacotilla. El capitán, que tuvo grupos con gente que luego se hizo de bien, abogados, maestros, hippies que dejaban de ser hippies cuando entraba la pasta y le daban la espalda al capitán, y él se quedaba ahí, en medio, tirado, y nunca pudo ser lo que quería ser. Y eso siempre pasa cuando eres muy cabezón, o muy pobre, o estás solo, o loco. Y el capitán era todo eso y más cosas, porque nunca fue una cosa solo. Papá multiplicado, reflejado en los espejos de Madreselva. 52.000, 100.000 espejos. Madreselva iba dando a luz y entre los dos se la iban apañando más o menos como podían. Y casi nunca podían, y tenían que achucharse cada vez más, apretarse más, ir más justo. Y el capitán, claro, tuvo que dejar la guitarrica y meterse de administrativo. Que la guitarrica no da pan para comprar potitos, se quejaba. Y así se le fue jodiendo la vida. Acabó a palos con su jefe. Yo aquí con vosotros, ¿de qué? Porque no sabía mandar y le costaba más obedecer. Estaba hecho para estar tirado, para las drogas malas y las baratas. Trabajó poniendo cerveza en un bareto. Allí conoció a gente molona. Y él mismo se creyó molón. Decía mucho eso. ¡Qué molón soy! Se gastó todo lo que ganó. Se arruinó. Escribió poesía mala. Nos la leía y nos reíamos. Volvió con la guitarrica, solo a rato. Algunas de las poesías malas se convertían en canciones peores. Se paseó con la guitarrica y Madreselva de bareto en bareto. Otro curro de mierda en un banco. Otro aquí te quedas cabrón que yo contigo paso. Tuvo su propio bareto, de copazo, Cuba Libre y perico. Yo al principio no sabía lo que era el perico y él le caía bien a todo el mundo, sobre todo a los periodistas y a la gente guapa de la ciudad. Y leía en una columna del periódico los nombres de los que iban a su bar y a veces nombraban su bar. Y una vez lo nombraron a él y nos lo decía. Lo que les gusta a estos payasos del perico y las copas gratis. Siempre se rodeó de idiotas. Perdió todas las partidas que jugó.
entró en el paro y entonces, cansado de todo y de todos, nos lanzó a vivir a los montes. Nadie preguntó por él porque nadie lo echó de menos. Los amigos pijos de entonces estaban todos colocados en puestazos de la Junta, alejados de ellos, de sus padres, de sus hermanos, de la vida normal. Papá soledad, papá salvaje, papá montaña. Cogió el último coche que había dejado sin pagar y ala, nos vamos. Madreselva de la mano y 5 sagales. Y me piro de Granada para no volver nunca más. Adiós a todos. Pues eso, ¿no? Cómo va creando con esos fogonazos la figura de alguien que a lo largo de la novela tiene un auténtico descenso a los infiernos, ¿no? Porque la figura del padre es evidentemente central en la novela, acaba siendo verdaderamente terrible, ¿no? y desgarrador, es acojonante, porque además es desde un punto de vista físico, psíquico, desde un punto de vista político también, ¿no? Estamos viendo como alguien como alguien intenta y no puede, y no llega, y no hay mayor crudeza ahora mismo, ¿no? En los contextos sociales que eso, ¿no? La idea de intentarlo y no poder, y fracasar en absolutamente todo. Creo que somos conscientes continuamente de que la caída siempre está como desde un punto de vista político. Creo que Peter Sloterdijk lo llama a lo madres, ¿no? Es esta idea de que nunca caemos, de que siempre va a haber un sofá, siempre va a haber alguien que te recoja y te cuide, ¿no? Sin embargo, es alguien que ha saltado y saltas en red. Y tiene a alguien a su lado, que es la narradora, que está viendo cómo cae desde lo más alto, ¿no? Bueno, desde lo más alto, desde donde sea, vamos, cae. Sí, o sea, el tema que más me interesa a mí, probablemente como escritor, como lector, como espectador y casi como cualquier cosa, es el desamparo. Precisamente eso de lo que tú hablabas. Esa idea de que hay una última frontera, hay un último capítulo que parece que nunca va a llegar y de repente llega, ¿no? A mí me interesa mucho hay una tradición norteamericana, ¿no? Que viene del Dust Bowl, ¿no? Y de esa idea de perderlo todo, que siempre me ha parecido muy seductora para crear personajes, para leer sobre personajes. Y realmente el capitán que descrito con estos fogonazos, de los cuales yo he de decir que se basan en bastantes cosas reales. O sea, en un tipo de personaje que nace en Granada, que tiene que ver mucho con Granada, con lo que es Granada, con la ciudad de Granada, con el entorno mitológico de la Facultad de Filosofía y Letras, donde con el abrigo de Federico García Lorca muchos pirados se lanzan a hacer canciones queriendo ser Carlos Cano, pero al mismo tiempo empiezan las drogas y al mismo tiempo se mezcla la mística flamenca y los moriscos, ¿no? Entonces todo ese caldo de cultivo emocional para alguien que no tiene ese último colchón del que tú hablabas, genera un personaje que es el que detona la trama, porque aunque esta historia la narra esa niña, realmente el personaje central y el que cuenta esa historia de desestructuración social total es el capitán, ¿no? Que de alguna manera, además siendo un villano o siendo un personaje que somete a los niños y a su familia a una situación, digamos, a varias atrocidades, aunque creo que nunca son sádicas, o creo que nunca llegan al sadismo y se puede leer, pero es un libro que creo que se puede leer desde la ternura, creo que en el fondo me podría identificar con la idea de abandonarlo todo que tiene el capitán, ¿no? De dejar atrás la civilización, de huir de las catástrofes ambientales, ¿no? Hay un capítulo en el que se desvela la herida del capitán, y yo estaba usando además una técnica que usa mucho Kazuo Ishiguro, un escritor británico de origen japonés que a mí me gusta mucho, que es poner luz sobre algo del pasado más o menos melancólico, y en esa manera de mirar ese pasado se carga de un peso, ¿no? Y se carga de una fuerza, y lo hace mucho en Nunca me abandones, que es probablemente mi novela favorita de él, pero también en Lo que queda del día, ¿no? Y esa idea de nada era tan horrible, nada era tan, ¿no? Y hay una especie de ternura melancólica en esa mirada al desamparo social, que es lo que básicamente cuenta la novela, ¿no? Claro, claro. Es que en realidad este tipo de personajes a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se han llamado iluminados, ¿no? Y es un poco lo que hemos creído finalmente, ¿no? De hecho, hay una referencia directa no solo en la trama, por decirlo así, o en lo que la novela está pensando, que
tiene una correspondencia directa con Capitán Fantástico, ¿no? Que no he visto. Claro, no lo he ¿En visto. serio? Pues yo lo he pensado en leerlo. Sí, sí. Acojonante que no lo hayas visto. No lo he porque- visto, no, porque de hecho yo luego en una de las primeras presentaciones me lo nombraron y luego dije, joder, no he visto, porque no vi Capitán Fantástico nunca por lo que fuera, ¿no? Porque hay muchas películas que no ve. Y cuando fui a buscarla, claro, me di cuenta de que en realidad yo creo que parte de donde partía yo, que es de La Costa de los Mosquitos, Claro. de Paul Theroux, de la novela y de la película. Para mí la película, yo vi la película probablemente no, seguro siendo niño, pero la vi como una película, al ser una película adulta, esta cosa que pasaba mucho en los años 80, que aún no existía tanto el cine infantil, este horrible Minecraft y tal, ¿ves? Ya estoy empezando a decir cosas que no debo decir, por eso del YouTube. O sea, estas películas que solo se hacen para niños. Entonces yo vi La Costa de los Mosquitos teniendo la edad de River Phoenix y pensé, mi padre en un momento dado me podría llevar a vivir a una isla porque a mi padre le gustaba mucho Crosby, Stills y Nash y tenía una tendencia hippie, ¿no? Entonces todo el trauma, digamos, y toda la construcción no tiene tanto que ver con Capitán Fantástico como con lo que creo que leyó el director y lo que leí yo, que era... Luego leí la novela que está editada en Tusquets y digamos que el origen tuvo que ver con La Costa de los Mosquitos de Paul Theroux, que además es un autor que me gusta mucho. De hecho, se ha vuelto a hacer se ha hecho un remake. Se hizo una serie en Apple TV los años después. Sí, efectivamente. No había encontrado lo de La Costa de los Mosquitos, pero Capitán Fantastic es el lado, es la cara buena. Más luminoso. Muchísimo más luminoso, porque de hecho hay un momento, ¿no?, en el que el capitán de Capitán Fantastic se puede convertir en el capitán de esta novela. Bueno, de hecho, el malentendido llega, claro, incluso al nombre, que también es accidental. Yo le puse capitán. Todas las palabras, ahora después leeremos los nombres de los niños, están escogidas por la palabra. O sea, la palabra era la que creaba el personaje. Y venía de Walt Whitman, por supuesto, pero venía mucho más de una frase que dijo Enrique Morente sobre la Lagartija Nick, que decía, son mis capitanes. Y yo decía, hay algo que me imagino en una generación de mi ciudad nombrándose capitanes lo uno al otro. Y me imagino al capitán desde su frustración, desde su bar, escuchando, porque esa frase se la dijo Enrique Morente a la Lagartija Nick antes de hacer Omega, en esa noche mitológica que transcurrió en un bar que estaba al lado de un bar que tenía mi padre. El bar era el local de Gabriel, era un bar de ambiente gay, pero que juntaba todo, digamos, el underground, y mi padre tenía un bar al lado donde iban de vez en cuando. Entonces, yo me imagino a mi padre al otro lado de la barra, escuchando cómo Enrique Morente le decía a la Lagartija Nick, soy mis capitanes, y diciendo, ¿y por qué yo no puedo ser un capitán? Y en este caso ya trasladándolo al personaje. O sea, que ese malentendido tiene que ver con la propia palabra, ¿no? Que a veces era... Ahora después veremos los nombres. Las palabras eran las que creaban el libro. O sea, está escrito a partir del lenguaje, era la única obsesión. Qué bueno. Está bien. Bueno, te invito a que veas la película, pero no, ya no me queda más remedio. Claro, tiene una visión muchísimo más política y mucho más chomskiana en ese sentido, ¿no? Y la idea de que también escapar del mundo supone una verdadera liberación y que no importa tampoco sobre todo es una fábula anticapitalista en ese sentido, ¿no? Que es algo que en cierta medida el propio Capitán de Crisálida quiere también jugar, ¿no? Es la inexistencia del dinero, la inexistencia de... Pero claro, en su lugar tiene que haber trueque. En algún momento se habla del truco y del tal, ¿no? Esta idea de desaparecer porque no hay dinero que avale esa idea, ¿no? Creo que podemos también seguir leyendo un poco. Sí. En este momento, el capitán lo primero que hace cuando llegan al bosque es borrarle los nombres a su hijo. Decide que ya no se van a llamar como se llaman, en una idea muy hippie, que alguien me citó la vida de la familia de Joaquin Phoenix, ¿no? Y de River Phoenix, que es el niño protagonista de La Costa de los Mosquitos, que los que cambiaron, ¿no? Una cosa muy hippie de llámate lluvia, llámate tal. Entonces, en este juego casi hippie, el capitán decide borrarle los nombres a su hijo y esto es como nada recuerda a su hermano y a su nombre. Nos quitó nuestros nombres, los borró. Había quemado todos nuestros papeles en Granada y ya no existíamos. De todas formas no le gustaban esos nombres porque eran nombres de santos y de beatos y también de bisabuelos a los que no conocía, o de un tío jesuita con el que no se hablaba y no se había puesto esos nombres para contentar a su familia opusina. Y la verdad es que él nunca los usaba y prefería llamarnos «Ey, tú, enano, piedra, campeón, renacuajo, bobo, simplón, tontico, ven pa' acá y calla la boca, no des más por culo». No volvimos a usar aquellos nombres y los he olvidado. Entonces nos dijo que podíamos elegir nuevos nombres y era mentira porque no todos elegimos el nuestro. Cuarzo era 2 años mayor que yo.
Era bueno, muy bueno, fuerte y resistente, duro como una roca. Y el capitán se reía de él y lo llamó Cuarzo porque además estaba siempre callado. Cuando nació, el capitán andaba de juerga en juerga por los bares y no tenía tiempo ni para niños ni para pollas. Y Madreselva tampoco es que estuviera mucho con él. Lo justo para darle la teta y pirarse con el capitán y la guitarrica. Así que dejaban al bebé a cargo de una vecina que era medio sorda y pasaba del chiquillo, que se tiraba las tardes llorando y llorando, y parece que lloró tanto sin que nadie le cogiera en brazos que al crecer decidió dejar de hablar. Lo mejor es que se quedó afónico, o mudo. En aquellos días Madreselva estaba teniendo una de sus crisis y tampoco le hablaba mucho cuando estaban solos los dos o los tres. Y Cuarzo de niño se comunicaba por gestos, y eso hizo que de muy chico fuera gracioso y expresivo. Y contaban que sus síes y sus noes y sus caras de asco y de alegría hacían que el capitán se descojonara de la risa. Tenía los ojos tan grandes que casi no dejaban hueco para otra cosa en la cara, una naricilla enana y una boca pequeñaja y el pelo largo y liso. Rayo era el tercero, iba después de mí. Nos llevábamos 1 año y poco, tendría 11 o iba a cumplir 11, y como ya no celebrábamos los cumpleaños, no sé los años que tenía. Estaba cubierto de una pelusilla rubia por todo el cuerpo, igual que un melocotoncito, con esa capita de pelo hasta por encima del labio que era como un bigotillo de Robin Hood, sobre todo cuando se ponía una capa que en realidad era una toalla verde y le robaba los pañuelos a Madreselva y se los ponía en el pelo. Y quería tener caballo y jugaba todo el rato con palo y piedra y decía ¡aigú, aigú! Y quería ser vaquero, pirata, cuatrero, bandolero, astronauta. Siempre estaba sucio, aunque acabara de lavarse. Y tampoco es que se lavara mucho, y menos en la sierra donde evitaba el jabón y el agua. Era igual que el capitán, príncipe heredero del bosque mucho más que Cuarzo. Era un salvaje. Tenía la voz grave, siempre afónico de gritar, y le gustaba oler el tabaco del capitán. Era contestón y no le gustaba que le dijeran la ropa que tenía que llevar, y de bebé siempre andaba en pelotas porque lo que quería era disfrazarse. No paraba de moverse. Era nervioso y parecía un rayo y un trueno, y él mismo se puso su nombre. Yo soy Rayo. Y aunque era rebelde, le gustaba hacer las tareas en la sierra, lo que fuera, porque para él todo era un juego. Nos llevábamos a matar y me gritaba para desafiarme. ¡Ah! Y yo hacía como que no le escuchaba y eso le enfadaba mucho más. Columbina tenía 9 años y el mismo cuerpico que Madreselva. Era pequeña, delicada, una canija. Lo que pasa es que Columbina no quería ser así, no quería ser pequeña, delicada, canija, y a veces sacaba la misma mala leche que el capitán, y daba pellizco y patada, aunque luego era buena y se lo comía todo y no se quejaba. No era tan silenciosa como Cuarzo ni tan ruidosa como Rayo. Y cuando era mala lo que quería era imitar a Rayo, jugaba igual de bruto que él, y luego lo que le gustaba era dibujar flores y mariposas, y ella se puso el nombre cuando estaba aprendiendo a leer, porque cuando era más zagala le colgaban siempre los mocos de la nariz, como la flor Columbina, que parece que tiene mocos. Columbina quería volver a Granada y se quejaba de que quería estar en casa y me tiraba de la ropa. ¿Cuándo nos vamos? Y el capitán no le hacía ni puto caso. Columbina era un molinillo de repetición y parecía a esos animales que no saben bien el cuerpo que tienen porque no tienen espejos y si los tienen no saben mirarse. Y cuando van a una pelea con otros animales que les doblan el tamaño, no saben si el otro animal es más grande que ellos o no. Le salían 2 hoyuelos a cada lado de la cara y se quedaba embobada y yo creo que era un poco lenta porque a ratos pensaba que yo era su madre. Ah, tú eres mi mamá y Madreselva es la mami Concha. Y yo le preguntaba, ¿entonces los abuelos? Y ella contestaba que no recordaba a los abuelos, los había olvidado y le gustaba que le hicieran trenza y coleta en el pelo y le gustaba hacérmela. A veces pienso en ella, en qué hubiera pasado si de repente crece en los montes y un día se cruza con un niño pastor. Un niño al que le gustan las trenzas que le he hecho y a lo mejor el pastorcillo y Columbina se van a vivir a Granada y dejan los montes y ella le enseña a leer y el pastorcillo la cuida y ella cuida al pastorcillo. Lo justo para que ella diga que quiere casarse como en los cuentos y tiene 2 zagales y entonces a lo mejor Columbina sería una persona y no un fantasmita con hoyuelos y la nariz llena de mocos. Y luego estaba el cachorro, que nació cuando nadie lo esperaba y al que plantaban delante de la tele día sí, día también, o al cuidado de Cuarzo, que como no hablaba pues mucho no le dijo a su hermanico y yo cuidaba de él cuando volvía del cole y no sabíamos qué hacer con un zagal tan pequeño
y ya no era un bebé, pero era un poco bebé, y nunca aprendió a hablar bien. Tenía esa manera suya de decir las cosas, siempre lenta, pensando en las palabras como si les costara encontrarlas y con los ojillos entornados como un chino. Y me acuerdo de que cuando nació no tenía ni un pelo y parecía un huevo de los marrones, y Madreselva le decía: ¡ay, mi huevico! Y le gustaba estar en brazos de Madreselva. Y el capitán no le echaba mucha cuenta, y cuando hablábamos de nosotros siempre se olvidaba de él. Creo que no le puso ni nombre y pasó de ser huevico a ser el cachorro, porque era un cachorrico tierno y bueno, y siempre con hambre y sueño. De bebé me encantaba tenerlo en brazos y que me agarrara el dedo, y luego me gustaba verlo andar con la barriga hinchada y el pañal, las veces que se acordaban de ponerle pañal. Y andaba igual que el capitán después de 7 cubatas dando tumbos y acababa cayéndose de culo, pero no lloraba. Creo que de tanta tela era también un poco lento, pero creo que todos éramos un poco lentos y nunca aprendió a hablar bien y nos hacía reír hablando así. Yo siempre fui nada. No soy pequeña, no soy mayor, no soy una niña, no soy una mujer y no tengo nombre, ni una palabra. Soy nada. La hermana centinela, niña sin nombre, nada. Nada, como decían mi hermano y los viejos, como dicen los locos. Mi nombrecico tiene la niña nada. La niña nada sin nombre. Me parece fabuloso. Las presentaciones, me parece, por ejemplo, algo verdaderamente inteligente, la idea de que todas las estructuras góticas, por lo general, se llaman góticas ya no tanto por el propio terror y tal, sino porque tienen una estructura de catedral gótica. Siempre suceden cosas en plantas angostas, pero de muchísima altura, ¿no? La idea del campanario, la idea de estas novelas que puedes leer, por lo general les he puesto dos grandísimos ejemplos, como Melmoth o El monje de Lewis, pero el propio Oscar Wilde, durante su estancia en Reading, se hacía llamar Melmoth, ¿no? Porque era su gran libro, su gran referencia. Claro, esta idea también de llevarlo un poco al imaginario americano, parece una familia también del Middle West, esta idea, ¿no? del redneck también, ¿no? Internándose en la espesura, ¿no? de los Ozarks y de los sitios así y tal. Me parece súper bien traída, casi un poco también un poco en la tradición de Poe, ¿no? Y esa idea de que sea la naturaleza y los espacios principalmente abiertos ahora los que empiecen a dar verdadero miedo, ¿no? Sí. La naturaleza como sinécdoque del terror que estamos pasando ahora, ¿no? La naturaleza vuelta sobre nosotros mismos, ¿no? y en contra de nosotros mismos. Sí, a mí me interesaba mucho la idea de explorar los espacios mentales. Es decir, la idea de que, o sea, ella que despierta en un sanatorio y recuerda un bosque, tanto el sanatorio como el bosque de alguna manera se vuelven espacios de literatura, pero espacios de literatura en el sentido que son literatura, los propios espacios. Es decir, son conformados, configurados, reescritos conforme son pensados, como la novela es una novela pensada. Entonces la idea de que pueda estar todo el rato guiñando a espacios que no son de la literatura, por ejemplo, lo que has dicho del Midwest es intencional. El bosque en el que ella vive es un bosque de secuoya. No hay secuoya en esa zona de Granada. Se lo dicen varias veces, le dicen, pero si ahí no hay secuoya, ¿cómo dices que había un bosque de árboles gigantes? Y eso tiene que ver con la idea de que el espacio es mental, porque ella pudo vivir en un bosque en su infancia, pero ella está recordando un bosque de árboles altísimos y su padre que le daba manuales y libros, le ha leído secuoya, pues yo vivía donde la secuoya, ¿no? Porque creo que en el momento en que la memoria y los recuerdos infantiles, los sueños, las pesadillas, todo eso es lo que conforma el imaginario del libro, que es un imaginario básicamente literario, en el sentido que no es... Yo no tengo mucho interés en la realidad, nunca me interesa mucho, hasta el punto que un cliente rehuyo de la realidad, rehuyo de leer periódicos porque me deprime, me rehuyo de leer entrevistas, de saber lo que pasa, no me interesa, vivo en el mundo de la fantasía, que te vive muy bien. Y en el mundo de
donde me interesa básicamente la música, la poesía y la literatura. Pero la poesía, digamos, lo poético, ¿no? O sea, donde hay cosas que me parecen interesantes. Entonces, que ella viva en ese mundo es deliberado también, ¿no? Que rehuya del mundo del capitán para construirse ese imaginario de catedrales de madera, ¿no? De un bosque gigante, un sanatorio en el que creo que habita algo arriba, ¿no? Y todo eso es guiños con el gótico sureño americano, que en realidad lo que están reconstruyendo es una memoria fragmentada, ¿no? Rota, ¿no? Como que se va mezclando también con las lecturas que ha tenido, ¿no? Y eso me parecía bonito, ¿no? Esa idea Sí, ahí continuas. Eso, algunas veces tienes la sensación de estar leyendo una novela ambientada en los Everglades, sí. ¿no? En esta sí, cosa en esta cosa de Twin Peaks, ¿sabes? Mojada, húmeda. Sí, es que estoy viendo Twin Peaks y era como, madre mía. Sí, el otro día lo hablábamos que Twin Peaks va a ser probablemente la cosa que más ha marcado a nuestra generación, mucho más que cualquier película. Claro, y ahí en esta cosa también de tirar siempre hacia la naturaleza como una catedral del miedo ahora mismo, llenas, por ejemplo, las cosas continuamente, un poco en esta tradición que ahora se está perpetuando con las tofás y con este tipo de... llenas, por ejemplo, las piernas siempre de musgo, ¿no? De hongos, ¿no? De esa cosa que también es aerófila, sí, ¿no? Todo se inhala, sí. ¿no? No, es imposible deshacerse de ella a no ser que dejes de respirar, ¿no? Y... sí, la dimensión psicodélica, ¿no? La idea de un viaje absolutamente psicodélico inmerso. A mí me gusta mucho digamos, lo que más me gusta del cine como lenguaje es el punto de vista. Lo que más me interesa del cine es dónde decide. Por eso no me gustan las películas que se ruedan con muchas cámaras. POF, que llaman ahora. Claro, el POF, que lo ponen ahí en POF. No, porque eso no me gustan los cineastas que sabes que no están rodando con un punto de vista, sino que están rodando todo y descubren la película en montaje. Creo que hay un gesto en llegar al set y decir, no, esto va a ser solo desde aquí, renunciando a todo lo otro, ¿no? Entonces, eso en literatura es muy interesante, porque si tú decides adoptar un punto de vista, tienes que estar dentro de la cabeza del narrador. Entonces, todo lo sensual, los olores, lo pegajoso, o sea, había imágenes que eran eso, el rastro que deja el whisky dick sobre la formica, ¿no? O sea, que es muy concreto, porque te lo puedes imaginar, cómo es pegajoso y dulzón, y se te mete, ¿no? La ceniza del ducado, el paquete de ducado arrugado, los taninos, las agujas de... Hay una imagen que a mí me gusta mucho de algo que estoy intentando hacer recurrentemente en ficción, lo he hecho en Segundo Premio, la película que escribí sobre los planetas, que es que un personaje pasa de un espacio a otro casi inmediatamente. Y era una imagen que puse en la novela que era un pie pisa mármol y el siguiente paso es sobre agujas de pino que se han caído, ¿no? Esa idea de estar todo el rato qué siente el pie cuando pisa, qué siente la nariz cuando... ¿no? O a qué huelen las cosas, o cómo sería la textura conforme a la uña, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la experiencia lectora, y yo lo pido como lector, no lo exijo, pero me gusta cuando está. Cuando me lo encuentro digo, hostia, es como una lectura más pregnante que simplemente se limite a recorrer la historia con cierta... ¿no? Me interesa muchísimo, es una especie como de, lo llaman el aparato perceptivo, ¿no? Esa cosa de, en realidad no necesitas olerlo, no necesitas verlo, no necesitas tal, la planta de tus pies se adapta por completo al desnivel, ¿no? A este tipo de cómo el cuerpo reacciona continuamente a los estímulos externos, y muchas veces no lo hace ni siquiera a través de los sentidos, ¿no? Claro. Sino que es puro fogonazo también, ¿no? Sí, también. Y además yo creo que hay una cosa que se abandona un poco en lo literario, que es el cuerpo. Tú has dicho lo del cuerpo. Y la idea de dónde está el cuerpo en cada... que es algo muy de tu oficio, del oficio del baile, ¿no? Que es dónde está el cuerpo en cada situación. Y yo, aunque yo no dirijo cine, pero sí que a veces trabajo con los actores, muchas veces lo que te preguntan es esa cosa, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Desde dónde estoy? Entonces esa parte de... ¿dónde está mi personaje? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Qué está sintiendo? ¿El tacto de los vaqueros o el del calcetín que le aprieta un poco de más? ¿O tiene que desatarse? Esa sensación de dónde está el cuerpo en cada momento literario. Parece que a veces puede abandonarse, y para mí es importante, porque el propio título de la novela Crisálida tiene que ver con cómo la sábana se le pega al cuerpo todos hemos tenido fiebre y sueños febriles, ¿no? Y el sueño febril, que para mí es flipante, porque es lo más parecido a un viaje psicodélico sin droga, y esa cosa de cómo el sudor y la tela se pegan. Creo que el epíteto era transparente. Sí. Haces las sábanas transparentes. Sí, claro, que se transparenta por el sudor y también porque se te acaba confundiendo, ¿no? Entonces, toda esa sensualidad para mí
era lo que tenía que estar en el libro, más que todo lo demás. O sea, por eso todo lo demás tendría que llegar, pero lo importante era, vale, el libro va a ir de esto, va a ir de percepción física, del peligro, de la sierra, de la sangre, de los olores, del alcohol, del tabaco, de la comida, de la suciedad. Y a pesar de que hay una liberación, a pesar de que estamos en la naturaleza, a pesar de que hay una intención de que el ser humano vuelva a su origen y se vuelva a repensar y todo eso, lo que sucede es que no hay transformación, ¿no? De ahí la crisálida. Esta idea de que el gusano muere en su pupa, ¿no? En su imago también lo llaman, ¿no? Es cierto que estamos continuamente también, y creo que es un momento muy, muy exacto para eso, anhelando continuamente la transformación, añorando continuamente el cambio de identidad, de la idea de no pertenecer a lo que estamos viviendo, etcétera y tal. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a otro yo, la imposibilidad de remasterizarte, la imposibilidad de salir siendo mariposa, sí, otra vez, claro, es un choque verdaderamente fuerte para el lector, ¿eh? Sí, porque además parece que te obliga, como tú has dicho, hay algo de casi una obligación de la reconversión. A mí, que ahora hay una tendencia a la identidad como tema, no digo la identidad sexual, sino a la identidad, ¿no? Claro, es un tema con el que yo me siento más o menos incómodo, porque yo no sé quién soy, si lo soy, desde luego no quiero serlo, e intento ser lo contrario a lo que yo supuestamente sería. Entonces, el reafirmarse en la identidad me parece muy raro, literariamente, ¿eh? Estoy hablando, cada uno que haga lo que quiera, pero claro, y este libro va de eso, de precisamente gente que le borran el nombre, no se sienten cómodos con su nuevo nombre, el capitán también se borra el nombre, le borra el nombre a niño, viene de algo que no quiere, no va a llegar al otro sitio, porque creo que hay más picor, ¿no? O sea, la sensación de, y más literatura probablemente, en ese enfrentarse a la identidad que reafirmar, desde luego. Y yo creo que además la literatura de género, el cine de terror, todo va sobre la identidad. Sí. ¿Quién es Rosemary? ¿Quién es mi hija? ¿Quién es Jack Torrance? ¿No? El cine y la literatura de terror giran en torno a ese tema, pero no como una reafirmación, sino como un cuestionamiento continuo, ¿no? Y yo creo que hay algo sano en eso, igual que hay algo sano. Hay una frase que yo repito mucho porque me encanta, que es la frase que decía un profesor de Foster Wallace, que era que la literatura está hecha para perturbar a los que están calmados y para calmar a los que están perturbados, ¿no? Y hay algo que precisamente escribir sobre ese enfrentamiento a la identidad, sobre ese rechazo, tiene que ver con un confort, porque yo me siento mejor, digamos, en la turbulencia que en la calma, ¿no? Porque creo que en la calma lo que hay es no hay calma. ¿Cuándo voy a pasar al siguiente estado, ¿no? Y yo creo que la crisálida no es un mal estado emocional tampoco, No, porque hay algo de... Ya no tienen la promesa, ¿no? Y yo creo que, ¿no? Esta cosa que decían, mi esperanza es la peor palabra que hay, porque no hay... Y sí que hay algo, yo creo que humor un poco en esa tendencia ¿no? O sea, a renunciar o lo que decíamos, ¿no? Renunciar a crecer, renunciar a transformarte, ¿no? Que es un gesto casi político, casi punk, ¿no? Sí, sí. O sea, que sí que era buscado todo esto, bueno, perdonad que estaría arriba en torno o en contra de la identidad, respeto todas vuestras identidades, sean cuales sean. Creo que es el momento también de que alguien... Podemos hacer el último... Sí, tenemos la lectura de la montaña, porque hay una parte que es la última parte que para nosotros que es importante, que es la mitológica. Esta historia transcurre en una Granada inventada, pero esa Granada hay una montaña, hay un bosque, todo está en torno a la propia literatura oral, a la tradición oral. Entonces hay un último fragmentito, que es un poco más corto, en el que explicamos la montaña del tigre que desencadena, digamos, la parte final. No desvelamos nada, simplemente contamos el cuento que el capitán le contaba a su hijo para convencerlo de que habitaba en un lugar mágico. La llamaban la montaña del tigre porque los arrieros decían que en aquellas alturas, a las que no llegaba nadie por culpa de sus riscos empinados y sus tajos peligrosos, vagaba un tigre de piel blanca en invierno y amarillo fuego en verano, dice el capitán sentado en la hoguera. En el regazo, la guitarra desafinada que ella nunca tocaba. No era un tigre, era otra cosa. Era un alma en pena. Un alma en pena perdida por esas pendientes de pizarra. Un muerto que no muere. Un fantasma inmortal de 4 patas con garra y colmillo y piel a rayas que se lleva a los que sí están muertos. Los arrastra al fondo de la laguna. El humo de la pipa o del ducado confundidos con el de la hoguera, que nos dejará su rastro en la ropa sucia y en el pelo más sucio. El tigre
Dice, respira hondo, toma aire, tose, carraspea y alarga la historia. El tigre es lo último que ves cuando muere. Si es que muere en su montaña y si te adentras en ella sin darte cuenta, seguro que morirás. Muchos cuerpos ha debido de ver el tigre, porque son muchos los echados para adelante que se han tirado al monte sin tener ni puta idea de monte y se han quedado en el camino, agonizando. Casi se ríe al decirlo. Cruje un tronco en la hoguera, se levanta al aire, agonizando y muriéndose mientras buscan entre la ventisca un refugio donde esconderse. Menudos palurdos los turistas y los montañeros. Y el cachorro tiene los ojos muy abiertos a pesar del sueño y Rayo aprieta los dientes pensando en el tigre seguro, porque no pensará en otra cosa a partir de esta noche. Y Columbina me agarra la mano y Cuarzo no escucha, y yo hago como que no escucho y escucho todo lo que dice, y por eso ahora me acuerdo de todo, y me enfado cuando me dicen que me invento las cosas. Aquella montaña era un cementerio, y el tigre ronda y busca y rebusca algo que llevarse a la boca. No comía personas, sino almas, que son personas como la nieve agua. Otros decían que no era un alma ni un espíritu y que el tigre que habitaba en la montaña era un animal real, un tigre polar que se había quedado congelado en la época de los dinosaurios y que con el deshielo por la capa de ozono había aparecido despistadísimo el pobre. O a lo mejor solo era un lince enfermo y grande y que parecía por culpa de la nieve más grande de lo que era, y algunos pensaban que ni dinosaurio ni lince, que era un tigre de verdad, muerto de hambre, que se había escapado de un circo en Almería y había cruzado los montes sin ser visto y nadie sabía cómo había acabado llegando a los picos más altos de la sierra y había medio aguantado a base de comer zorro y jineta y topillo y alguna tarasca de un jabalí se llevó y huía de las manadas de lobos y por eso estaba herido y en los huesos y no le quedaba mucho al tigre. En un libro que le encantaba al capitán que se llamaba Al sur de Granada, se decía que una escritora inglesa había acompañado a una partida que salió de Granada una mañana de otoño. Iban a buscarlo y matarlo y hacerse fotos para los papeles con el tigre muerto, y el que fuera que lo matara tendría una cabeza de tigre en su salón al lado de la chimenea y una piel de tigre de alfombra donde plantar los pies. Y es que fueron los más chulos y los más valientes a por él, y al final no vieron nada, y uno de los hombres se despeñó por un barranco. A tomar por culo el tigre, que haga lo que quiera. Sentado a la hoguera, el capitán nos decía que en el libro de Sierra Nevada del padre Ferrer, que era su libro favorito y que se lo dejó olvidado en casa de sus padres, me cago en todo, decía, en el libro había un dibujo hecho a carboncillo por un pastor y en el pie de la foto se leía El tigre de la montaña del tigre, Monachil, 1947. Y a lo mejor el dibujo no era de un pastor porque el capitán decía que era un dibujo bueno y muy detallado. Algunos pocos hombres lo habían visto beber agua de la laguna en los días más calurosos del verano, cuando las nieves se habían fundido y apenas quedaba comida. El tigre, todos huesos, bigotes y rayas, metida un poco la cabeza en el agua, la lengua enorme rosa, los colmillos solo asomados. Parece tranquilo, bebe agua y no te hace caso y no va a hacerte nada y te ríes. Has visto al tigre de la montaña del tigre y otros no y podrás contarlo. Ir a Granada y que te saquen en los papeles. Yo vi al tigre de la montaña del tigre y hacerme una foto, invitarme unos puros, pagarme una noche con las fulanas, que soy un héroe. Y entonces saca la cabeza del agua el tigre y tú piensas que puede huir. Y cuando solo estás terminando de pensar es tarde y sientes un mordisco en la pierna que te tumba y desde el suelo te come empezando por las piernas y roe la carne hasta el hueso y el cachorro dice ¡qué susto el tigre! No lo asustes, dice Madre Selva mientras Columbina da 2 pasos hacia el fuego, más interesada en la historia. Y el capitán la sienta en su regazo. Y Rayo solo quiere ver al tigre y matarlo, y ser el rey de la montaña del tigre. ¡Ñam! ¡Qué rico saben estos arrieros y estos catetos granaínos de la aldea! Piensa que piensa el tigre mientras muerde toda esa carne fría y seca y vieja. Desde aquella fogata no hubo noche que no escucháramos el rugido del tigre en sus montañas. Su llanto. Veíamos sombras. Era él. Escuchábamos rugidos. Era él. A veces encontrábamos las huellas como de un gato grande alrededor de nuestro bosque, en el sendero de subida a los borreguiles, junto al agua de metal o en las lagunas. Era él. Era él. Era él. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta?
el momento. Sí, yo he leído los 4 o 5 primeros capítulos del libro y es cierto que lo primero que llama la atención es el estilo que utilizas, esa sintaxis un poco transgredida a la que tú aludes, que yo no creo que sea tanto la sintaxis transgredida, porque si fuera así ella no leería como ha leído, sino más bien en el sentido que has leído párrafos enteros en los que no hay ni una sola coma, y sin embargo la sintaxis es correcta, puesto que tú le das la entonación debida, ¿no? Entonces, yo no veo que sea tanto una ruptura con la sintaxis, más bien un desprecio hacia la puntuación, en el sentido de ¿para qué tantas comas, para qué tantos puntos y comas, puntos supresivos, signos de admiración? ¿Para qué? Si realmente a la hora de leerlo todo eso tiene sentido. Puedes pensar a veces en que se trata de una novela experimental, ya se hizo en los años 60 muchas novelas malísimas solamente por el hecho de experimentar por experimentar, pero yo creo que aquí lo que tú planteas precisamente es: escribo de esta manera porque quiero narrar un pensamiento, y en ese sentido, hasta donde yo he leído, creo que sí lo logras. Es una apuesta arriesgada lo que haces, y da la sensación de que los que no saben del oficio duro de escribir, parece como si te hubieras levantado una mañana y hubieras puesto a escribir y no hubieras dejado de escribir hasta el momento en que escribes la última palabra, ¿no? Da esa sensación a medida que lo vas leyendo, ¿no? Entonces mi pregunta, después de esto, es: ¿cuál ha sido el proceso creativo? Es decir, porque claro, das la sensación de decir, yo escribo tal y como estoy pensando, me va surgiendo todo, y todo tal cual lo pienso lo plasmo en el papel. Y eso sabemos que no es así. Entonces te pregunto, ¿cuál ha sido ese proceso? Porque claro, cuando tú eliminas las comas, tienes un criterio para decir, no, elimino las comas por algo, y si las elimino aquí, las tengo que eliminar aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Es muy fácil cometer errores utilizando eso. Por eso digo que es una apuesta arriesgada. Es decir, imagino que tiene que haber detrás todo un proceso de corrección, reescritura, ver si efectivamente esa no coma es no coma y está bien, o por el contrario, ¿no? Un poco que nos cuentes cuál ha sido el proceso creativo de esta novela. No, está muy bien visto, porque fue literalmente así, las dos cosas que dice. El libro se escribió en un impulso durante un verano en Santander de encierro para escribir el libro. Entonces la escritura fue muy rápida y muy mental. Y luego yo tengo la suerte de tener una correctora que se llama Elena Abril, que es muy amiga mía, y que rápidamente, cuando ya corrigió Malaventura, cuando entiende el registro, es la mejor compañera, porque es la que me guía en las decisiones que yo he tomado de manera un poco... hoy venía leyendo un libro de post-punk en el tren, y venía hablando de cómo los Talking Heads y Brian Eno hicieron una... Y es mi productora, en el sentido de... También lo hace Isa, que es la segunda correctora que tengo, porque yo someto, quizá porque vengo del cine, no me fío de mí mismo, porque vengo del cine, digamos, Isaac y la Cuesta mejora mi trabajo, Paco Plaza mejora mi trabajo, Rodrigo Cortés mejorará mi trabajo, o sea, la gente con la que... y Pilar Palomero, la gente con la que trabajo. Entonces yo soy muy desconfiado del impulso creativo y del propio escritor, ¿no? Y parece que los escritores tenemos... Y en este caso fue una escritura muy rápida, muy mental, muy febril, muy enfermiza. De hecho, nada más llegar a Santander, lo primero que fue que estuve una semana enfermo. O sea, nada más empezar a escribir, creo que fue literalmente meterme en la crisálida, y salí y escribí el libro muy rápido. Y luego fue un proceso muy largo en el que la propia Elena iba diciendo, esta coma te sobra. Si ya estamos en lo tuyo, esta coma te sobra. Entonces fue un proceso de una reescritura muy precisa, muy lenta, muy concienzuda. Y el uso de las comas, aparte de por ser mental, a mí me viene, que ya lo usaba en Malaventura, por la música. Para mí la literatura no, la escritura es ritmo, y el ritmo es musical. Y yo muchas veces pensaba más en la música, en la musicalidad, en cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir, en qué se puede decir sin que uno se agote, en cuándo la mente decide parar en un punto. Hay mucho, si llega al final del libro, verás que hay muchas puntuaciones, o sea, de repente hay un párrafo que necesito aislarlo, que a veces la propia Elena me decía, pero no lo aísles, digo, sí, léelo pensando en el ritmo, no lo leas pensando en el párrafo, ¿no? Y a veces era incluso solo que el párrafo tuviera cierta sensación de ligereza, ¿no? O sea, que efectivamente es un libro que no está para nada improvisado y que tiene un proceso de reescritura muy lento, muy pensado, y que yo creo que tampoco...
no sé, a lo mejor alguien te hubiera dicho que tiene algo más de artístico lo primero y menos, pero yo creo que la literatura es trabajo, no es inspiración, o sea, o en mi caso no es inspiración porque no soy un escritor genio, soy un escritor muy concienzudo, que escribo guiones, escribo todos los días y hago más o menos lo que puedo con mi más o menos limitado talento. Pero es increíble que cuando para y hay puntuación en un punto, a mí de repente es como, ¡pah!, se me dispara la poesía o la imagen, ¿no? O sea, como que vengo, yo por lo menos, ¿no?, al leerlo, hago, de repente, papá salvaje, ¡guau! Y se me viene el capitán, bueno. Sí, había mucha escritura de lo que, pero sí es que tú tienes que comentar. O sea, está aquí para eso, Elena, para hablar con nosotros. Había mucho de esto, de también parar, cuándo parar y hasta cuándo un lector puede seguir sin pensar. De hecho, a mí no me gusta la novela experimental, como tú dices, y no querría escribir todos los libros. Este libro era así porque era el resultado de una mente enferma, de una mente traumatizada, de una mente que mezcla los sueños y la realidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Solo para que no os vayáis. Por cierto que me encantó la película de Los planetas y te lo agradezco tanto. Fuimos mucho. A ver, normalmente yo te conozco sobre todo por los policíacos o por el género negro. El género negro, Laura está o no está muerta, Kaiser Soze es o no es Kaiser Soze. En el gótico no pasa tanto. Habéis mentado otra vuelta de tuerca que yo cuando lo leí con 14 años pensaba que había fantasmas, y cuando lo releí con 30 estaba loca. Quiero decir, es más... Y cuando lo leas con 50 pensarás que había fantasmas, espero, que cuando lo leas, que eso es lo bonito de los libros, la lavadora. El gótico no es tan... Desde luego está más abierto a la interpretación, al punto de vista. Yo creo que ya lo habéis contestado antes. Pero ha pasado algo en tu vida para que hayas pasado de la mecánica del negro a la chorrada, la poética del gótico, o simple y llanamente te lo tenías guardado y alguna vez tenía que salir. Bueno, es verdad que yo escribo muchos policíacos, es un género, pero yo diferencio, y esto es un poco raro, sobre todo en las películas, y esto vive un poco de Verónica, la película que hice con Paco Plaza, que las historias masculinas son policíacas, son western, y las historias femeninas son góticas, y las mentes en las que quiero entrar son, sobre todo porque las escritoras que me gustan de gótico, que ya las hemos nombrado, aparte Cristina Fernández Cubas, Pilar Pedraza, Pilar Adón, son también Shirley Jackson, son también... Y no solo escritoras góticas, Agatha Christoph y Klaus y Lucas, que es un libro que me encanta, que tiene esa crueldad femenina, Joy Williams, del Hijo Cambiado, que tiene esa crueldad infantil, perdón, no crueldad femenina. Entonces, de alguna manera, me gusta como ir recorriendo, o sea, cuando quiero contar historias de hombres uso las herramientas del gótico, del policíaco, sobre todo en el cine. Acabo de estrenar esta película Tierra de Nadie, que es una película que habla de tres amigos, una película masculina, y cuando quiero contar, digamos, los entresijos más o menos cercanos a la mente femenina, intento recurrir a las herramientas del gótico. Es una tontería, pero para mí me sirve para elegir cuándo contar una historia. Malaventura era un libro, digamos, masculino, era un libro, un western, un policíaco que usaba herramientas del Elmore Leonard, y aquí estoy usando herramientas más de esa. Y también es verdad que en este caso yo me siento más cercano a la niña nada de lo que podría parecer. O sea, que sí que hay algo. Macarena, que me conoce un poco, ha dicho, esto probablemente tu libro más tú. Y es verdad que yo me siento mucho más cercano al personaje femenino y al capitán, digamos, a los dos personajes, pero a Nada soy mucho más el personaje de Nada de lo que podría parecer en un principio, porque he tenido algunos de los problemas que esta niña ha tenido y ahí lo dejamos. Ahí dejamos, digamos, esa parte de psicoanálisis. Estaba riendo porque en mi casa la que le gusta las películas y las películas todas, la novela policíaca es a mi mujer, y el que le gusta el gótico es a mí. Fíjate, claro. Sí, pero bueno, hay un juego ahí, ¿no? Es verdad que a veces a mí me gusta recurrir a los géneros para contar historias que me interesan porque me permiten unas herramientas que cuando ya las estableces ya puedes tirar para adelante y contar lo que realmente te interesa, ¿no? La falta de identidad o lo que sea, o en este caso la tierra traumatizada, la montaña, lo que sea. Muchas gracias. Gracias, y gracias por apoyar las películas. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. No os lo podéis perder, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javi, gracias a Venga.
el libro de cuentos, la ruta es el de los niños, muy chulo. Increíble. Yo leí otros días. Parece mi amiga. La que está viendo pendiente, yo creo que Yolanda que Yolanda ve un policíaco y allí me mete. Le he cogido una parte que me da, por ahí partes que me da sí, penica, y había llorado. Cuando estuvimos con el a nivel cuerpo sensorial, de sentir de repente un dolor, una Justo ayer, o sea que han tenido doble sesión. Ah, me encantó. Sí, en el concierto de la playa. Mañana la tengo. ¿Saliste? Está la escucha. Ah, vale, muchísimas gracias. Me encanta salir. Muchas gracias. Ah, vale, ya te sabes lo que hay. Porque tengo ansiedad y aún más. A ver, para poder saber más. Para ver si también me gusta claro, para saber un poco las claves, ¿no?